Buenos días, iglesia, bendiciones para todos, un abrazo. Bueno, vamos a seguir en el mismo espíritu allí orando y ahorita saludamos. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos esta mañana, te exaltamos, Dios mío, exaltamos tu nombre, Señor, honramos tu nombre. Señor, nuestro deseo es adorarte, contemplarte a ti, conocerte a ti, Señor. Darte gloria a ti, Señor, ya que fuimos creados para tu deleite, Señor. Fuimos creados por ti y para ti. Nuestro deseo es conocerte, adorarte a ti, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos, porque nuestro llamamiento supremo cuando nos salvaste fue a la comunión contigo, a deleitarnos en ti, a adorarte, Señor, a exaltar tu nombre, a contemplarte a ti, Señor. Gracias por ese llamamiento supremo. Gracias por hacernos hijos aceptos en el amado, Señor. Y el deseo nuestro, el deseo de la iglesia, es conocerte, Señor. Es que abran nuestros ojos, Señor. Que abran nuestros ojos para verte a ti, para contemplarte a ti, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos cada vez más y más para ver lo que está delante. Que el velo sea quitado, Dios mío, para verte tal y como tú eres, Señor. Para ver tu majestad, tu grandeza, tu amor, Señor. Como lo cantamos allí, para contemplar tu majestad. Para contemplar tu majestad, el resplandor de tu gloria. Dios mío, oramos por revelación de tu amor, de tu poder a nuestra vida. Oramos por revelación de tu amor en la iglesia, en cada hermano, en cada creyente. Y oramos por los que no te conocen, Señor, que ellos sean salvos, que nazcan de nuevo para que tu amor les pueda ser revelado. El amor que es en Cristo Jesús, Señor. Dios mío, personas siendo añadidas, naciendo de nuevo. Y que tu amor sea revelado a nuestro espíritu, para que asimismo vayamos a los perdidos, Señor, a predicar el Evangelio, para estar orando por los perdidos, Señor. Oramos hoy por personas que están afuera, Señor, que te conozcan, que inclinen su oído a tu palabra, Dios mío, para que puedan ser salvos, Señor. Oramos también por una iglesia ferviente, que predica la palabra con fervor, con denuedo, con pasión, con compasión, Señor. Una iglesia compasiva que predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Una iglesia diligente que no se duerme, Señor. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad, Señor. Abre nuestros ojos para ver lo que está delante. Abre nuestros ojos para verte a ti cada vez más como tú eres, tal y como eres, Señor. Y que podamos ver es tener la mirada, la visión puesta en estos últimos tiempos, Señor, en la cosecha, Dios mío. Creemos que somos la iglesia, esta generación es la última generación, Dios mío, y que somos la iglesia, Señor, los que tú compraste con tu sangre, Dios mío, para recoger esa gran cosecha, para levantar la mirada fuera, Dios mío, para ser entendidos en los tiempos, Señor. Entender que estamos en el último tiempo, en el último final del partido, Señor, en los últimos minutos, Dios mío, de esta generación, y poder entender, Señor, que el tiempo está cerca, que la mies está madura, Dios mío, que el tiempo de cosechar ha llegado, que es tiempo de sembrar y de cosechar, sembrar y cosechar. Señor, fervientes en espíritu, Dios mío. Gracias por una iglesia que te adora, una iglesia ferviente. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada persona, Señor. Gracias por salvarnos por ti y para ti, Señor, por salvarnos para tu deleite. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Bueno, iglesia, ahora sí, saludos a todos. Bueno, ya tuvimos un tiempo allí todos en comunión allí con el Espíritu y con la iglesia. Y bueno, saludando a todos. Hoy me corresponde a mí el privilegio de enseñar la palabra. Y gracias a todos los que se han conectado, los pastores, nuestros pastores,
están hoy, como la mayoría ya saben, de pronto algunos de afuera no lo saben, que están allí con las mujeres de la iglesia, la mayoría de las mujeres y algunas de afuera, están allí en un tiempo fuera de Bogotá, creo que se llama Valientes, si mal no estoy, están en un tiempo allí especial en ese tiempo allí de enseñanza y de comunión, administración de la palabra allí, solo las mujeres y el pastor allí bendito entre todas las mujeres. Bueno, entonces saludos a los que están conectados, los del Valle, los de Villavicencio, los de Ibagué, a todos nuestros hermanos en estos lugares, a los que están en Australia, en Estados Unidos. Bueno, los pastores Víctor y Janet, que ahora están muy lejos, pero cercanos de corazón. Un saludo, un abrazo fraterno también. Saludos a los que están en Estados Unidos. Ariel, a Jonathan, a Camila y a Edward en Argentina. Y bueno, los que están aquí en distintos lugares de Colombia, Pereira, no sé si en Armenia de pronto mi hermana o alguien más está conectado. Ya mencioné Ibagué, el Valle, Villavicencio. El viernes pasado estuvieron los pastores allí en Villavicencio ministrando la palabra, teniendo un tiempo allí de comunión con nuestros hermanos. Entonces, un saludo fraterno a todos, un abrazo a los que se conectan por primera vez, a de pronto a las personas nuevas. Bienvenidos. Pues yo no tengo el celular aquí, pero aquí me informan si hay alguien nuevo, pues no vemos a alguien nuevo ahí que se conecte. Pero saludos a los que ven esta transmisión en diferido después o a los que se conectan por primera vez. Bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Desarrollo Integral. Y bueno, vamos a dar inicio ya a la enseñanza. Allí ustedes vieron un título que se envió, se llama Alza tus ojos. Alza tus ojos. Vieron allí el título, ¿cierto? Entonces, quiero empezar hablando de una anécdota, algo que me ocurrió hace unos años. Resulta que hace unos años, como unos 6, 7 años, yo me accidenté en una moto. Iba aquí por una carretera de Colombia y resulta que me encontré con una curva muy cerrada. Una curva cerrada con lo que llaman peralte invertido, que el peralte no va hacia el lado contrario donde va la curva, sino hacia adentro. El caso es que yo iba manejando pues siempre a una velocidad considerable y cuando vi el peralte invertido pues yo sabía lo que venía. El peralte invertido tiende a sacarlo a uno de la curva. Entonces, cuando vi el peralte invertido yo puse mi mirada en la curva, justo en la curva. O sea, puse la mirada a un lado y me asusté. Ya terminé encunetado, como llaman. Allá en la cuneta terminé, pues gracias a Dios no fue nada grave, el Señor me guardó, la moto sí se dañó bastante. Entonces yo después me puse a analizar y bueno, cómo habían sido los hechos. Uno empieza a analizar ya después de que pasa la adrenalina, por qué sucedió, cómo lo hubiera podido evitar. Y por eso es bueno hacer hacer los cursos que exige la ley de conducción y de pronto hacer algunos cursos adicionales o prepararse bien para conducir cualquier tipo de vehículo. Yo me fui a investigar y descubrí, siempre los instructores dicen que cuando uno va conduciendo, pues uno siempre digamos que es algo que a poner la vista adelante. Eso yo ya lo sabía, que uno va cogiendo curvas y pone su mirada donde termina la curva o en la curva siguiente. Uno levanta la mirada y la pone más adelante. Mira siempre adelante, porque a donde usted mire, esa es una consigna. Donde usted ponga la mirada, allá va a llegar. A donde usted levante su mirada, allá llega. Y entonces, resulta que yo puse la mirada a un lado, justo a la cuneta. Y donde puse la mirada, ya llegué. Entonces bueno, terminé ahí accidentado. Entonces, siempre lo que aconsejan es que cuando uno vaya manejando, ponga siempre la mirada adelante, porque allá va a llevar el vehículo que usted conduzca, va a llegar allá. Donde usted ponga sus ojos, allá está pausando, quizás es el internet. Bueno, esperemos que pueda seguir funcionando bien, pero pues es como tema allí del internet que está fallando, quizás. Bueno, no se está escuchando, voy a volver a leer. Y me dicen por favor allí si se escucha bien.
Génesis 12:1. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció el Señor a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, entonces, por favor me dicen si se escucha bien. Dice que Dios llama a Abraham, Dios le habla, Abraham le da una palabra primeramente, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice allí? Dice, vete de tu tierra. Hay una orden implícita allí. El Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le da una promesa allí, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora pensemos en esto. Ya la mayoría saben, pero en este momento, en esta instancia, Abraham no tenía hijos, no tenía descendencia. Ya estaba viejito con Sara, su esposa, no tenían hijos. Y Dios le dice además que salga de su tierra, de su parentela, de su entorno, que salga de su comodidad, de su estado, digamos, de seguridad, de esa condición allí estable y segura. Y Dios le dice, salga de allí, dice, váyase de allí, o sea, sepárese de su parentela, de su tierra, a la tierra que yo, no le dijo a esta tierra que mire lo bonita, mire lo chévere, mire lo bueno que hay allí, no, le dijo a donde yo te mostraré. O sea, Dios le dio una palabra y Abraham se movió por fe. Abraham se movió por fe, ¿sí? Entonces Abraham obedeció a Dios sin tener claro todo, sin haber visto todo el panorama. Abraham obedeció a Dios. Y dice allí, en dos partes donde estuvo, dice que edificó allí un altar. Ese altar en la Biblia representa adoración a Dios. Y los que no lo saben, y los que ya lo sabemos, recordamos, Abraham venía de una familia pagana, que tenía ídolos. Pero Abraham conocía a Dios, digamos, en su vago conocimiento de lo que el hombre conocía de Dios en este tiempo. Abraham conocía a Dios. Y dice que edificó allí altar, en un lugar y en otro, ¿cierto? Primero en un lugar, luego en el otro donde estuvo, que fue bueno, el final fue en Betel, ¿cierto? En Betel edificó un altar. Y el otro, yo digo, salieron para tierra de Canaán. Y llegaron, y dice que luego de estar allí, o sea, edificó un altar. Entonces, donde Dios le dijo que fuera allí, Abraham se estacionaba y adoraba a Dios allí. O sea, Abraham era un hombre que conocía a Dios, que pasaba tiempo allí. Y otra cosa curiosa, dice que salió con su familia y se llevó a Lot. Lot era su sobrino, ¿cierto? Se fue con Lot, ¿sí? Entonces Dios le dijo qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que iba a pasar con él. Dijo, te bendeciré, te engrandeceré, ¿cierto? Daré de ti una nación grande, ¿sí? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense, dijo, todas las familias, cuando Abraham ni siquiera tenía su propia familia. Pero Abraham creyó a Dios. Entonces primero le dice que salga.
¿sí? Dios le da una palabra a Abraham y Abraham se mueve por esa palabra. Y nosotros pensemos cuántas veces el Señor nos ha dado una palabra para movernos. Siempre el Señor nos habla. Siempre el Señor está hablando en la iglesia. El asunto es que, perdón, que cada hijo de Dios pueda escuchar la voz de Dios, que pueda escuchar su voz cuando nos habla. Pero siempre Él nos da una palabra para direccionarnos y para movernos. Y el asunto es que cada uno podamos escuchar su voz y obedecer como lo hizo Abraham, y aún más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios dentro. Recordemos que Abraham, Abraham no había nacido de nuevo, el Espíritu de Dios no moraba en él conocía pues lo que se podía conocer de Dios en ese tiempo, pero aún así él obedecía sin vacilar. Y nosotros hoy en día tenemos mayor capacidad para obedecer cuando Dios nos habla, porque Él nos ha dado su Espíritu, su gracia, su poder para atender a su llamado. Entonces, para que nosotros atendamos la voz cuando Dios habla, ojalá como Abraham, sin vacilar. Entonces vamos a ver Génesis 13, capítulo 13 en el versículo 14, ahí más adelante, ¿sí? Y Dios vuelve a hablar a Abraham. Dios le vuelve a hablar. Allí Génesis capítulo 13, versículo 14. Dice el versículo 14. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mire esto. Dios habló a Abraham después de que Lot se apartó de él. ¿Y qué le dijo? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Una vez más, Dios le da una palabra a Abraham, Dios le da más detalles de lo que va a hacer con él. Y es como una película, Dios le va mostrando por capítulos. Le muestra una parte del final, pero le va mostrando también por capítulos lo que quiere hacer allí, como en una película, los planes que tiene para él. Y dice que cuando llegó a ese lugar allí, al encinar de Mamre, dice que allí edificó un altar, o sea, allí adoró. Entonces mire lo tremendo, la respuesta de Abraham a la voz de Dios. Cuando él hablaba, inmediatamente obedecía y seguido a eso adoraba al Señor. Adoraba al Señor, tenía tiempo allí de intimidad con él. Y por eso Abraham era una persona que podía seguir escuchando la voz del Señor, porque todo el tiempo estaba atento ahí, su corazón dispuesto para él. Pero entonces miremos aquí el texto clave aquí, el versículo 14. Sí, Dios le habla le habla de que lo va a llevar a una tierra, ¿cierto? Dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 15. A tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Sí? Levántate, ve por la tierra a lo largo. Entonces, Dios le había hablado de esa tierra prometida, que le iba a dar todo. Y miren lo que le dice aquí. El versículo 14 ahora sí dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. O sea, el Señor le dice, levanta tu mirada desde donde estás. O sea, es como la imagen que está ahí. Haz esto. O sea, levanta tu mirada y hasta donde puedas ver. Desde donde tú estás ahora hasta donde puedas ver. ¿Qué le dice? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. O sea, mira en todas las direcciones. Es lo que el Señor le dice. O sea, hasta donde le alcance la vista. Porque toda la tierra que ves, toda la tierra que ¿qué? Que veo yo. Le dice la tierra que veo yo, la tierra que ven los demás. Dice, no, la tierra que tú ves, la tierra que ves. La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, el Señor le dice, primero, levante la mirada, alce sus ojos
desde el lugar donde está. Y hasta donde alcance a ver, hasta donde usted vea, hasta allá le voy a dar. O sea, yo le digo, usted va a conquistar, le voy a dar la posesión hasta donde le alcance su visión, hasta donde usted pueda ver. Entonces, mire que Dios no le dice hasta donde yo vea, hasta donde yo quiera, hasta tal lugar, no le marca un punto, sino que le dice hasta donde tú veas. Hasta donde ves, mira en todas direcciones y yo te voy a dar hasta donde tú veas. Es decir, de acuerdo a tu visión, tú vas a conquistar, tú vas a poseer, de acuerdo a la visión que tú tienes. Y es para que pensemos, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que usted está viendo en este momento? ¿Sí? Ahora, ¿dónde está usted en este momento? ¿Dónde estamos usted y yo? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde me encuentro yo en este momento? ¿Cuál es mi punto de referencia? ¿En dónde estoy parado yo en este momento? Y hacia dónde estoy mirando. Y si ustedes lo miran desde lo natural, cuando uno quiere tener una visión más amplia, pues digamos que en un lugar escondido o bajo, uno no tiene la mayor visión. Cuando uno quiere ver muy bien, por ejemplo, si lo miramos aquí cerca, muy práctico, desde donde se ve toda Bogotá, o la mayoría de Bogotá, desde La Calera, desde aquí arriba en Ciudad Bolívar hay varios miradores, y se ve muy bonito y usted puede ver toda la ciudad o gran parte de la ciudad, su visión se amplía. La primera vez que yo subí aquí a las lomas, pues yo conocí a Bogotá desde donde estoy, y uno decía, uy, todo es plano, bueno, es así, pero cuando uno se para allá, levanta su mirada y ve hacia el horizonte y ve la ciudad y alcanza a ver las montañas más allá y algunas veces hasta se ven los nevados del Tolima, bueno, los del eje cafetero, uno puede ver mucho más allá. Entonces, la visión se amplía. Entre más alto usted esté, más amplia es la visión que usted tiene. Y eso es lo que el Señor le decía a Abraham. Desde donde estás, levanta tu mirada. Lo que uno puede entender allí es que Abraham estaba en un lugar alto, no estaba en un lugar bajito, porque le dijo hasta donde alcance a ver. O sea, mire la extensión del territorio hacia todas las direcciones. O sea, probablemente él estaba en una montaña, ¿cierto? Es lo que nos da a entender el texto. Y dice que él edificaba allí siempre altares. Y los altares siempre hablan de lugares altos. ¿Recuerdan cuando yo enseñaba acerca de Salomón? Y Salomón edificaba altares en lugares altos. Esos lugares altos significan o tipifican la adoración. Eso significa allí adoración al Señor. Adoración al Señor, esos lugares altos. Y esto quiere decir que entre más intimidad con el Señor, más vida de adoración tenga el creyente, más alto se va a encontrar. Más alto. ¿Recuerdan la canción allí que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies? Entonces, entre más rendido esté una persona al Señor, hablando de creyentes, entre más pase tiempo allí rendido, ministrando al Señor, en la intimidad con Él, más alto va a estar, mayor va a ser su visión. Y de hecho la Biblia dice en Efesios que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, sentados en lugares celestiales. Es allí donde nosotros debemos vernos, es así como nosotros debemos vernos, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y desde allí sí que la visión es tremenda, la visión es muy amplia. Entonces, usted necesita examinarse, cada uno de nosotros necesita examinarse, y cuál es el lugar donde nosotros estamos ahora, cuál es el lugar donde usted está ubicado, cuál es su posición. Hay personas que están en lo más bajo, por decirlo así, en su vida de comunión. no es por tiempo, por duración de tiempo que usted pase con el Señor, sino por calidad de tiempo, por la disposición de su corazón. Entonces, hay personas que lo sabemos, no tienen vida de comunión con el Señor aún siendo hijos. Hay personas que tienen poca vida de comunión con el Señor, y hay personas que pasan un tiempo constante allí, permanente con el Señor, que continuamente pasan tiempo allí en la intimidad con el Señor. Y esas son las personas que se pueden ver desde un lugar más alto. Entonces, la Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, pero nuestra percepción de dónde estamos depende de nuestra comunión con el Señor y del concepto que tenemos de nosotros mismos.
Entonces, cuando uno pasa tiempo allí con el Señor y hay una vida constante de oración, uno se siente como que, no que los demás lo vean que levita, sino que uno se siente que levita. O sea, se siente en una dimensión gloriosa y uno dice, wow, esto es lo mejor, y uno quisiera como salirse del cuerpo, desprenderse y ya estar con el Señor y decir, esto es lo más maravilloso, esto es lo mejor. Entonces, cuando una persona experimenta eso, vive esa vida de comunión, de adoración, se puede ver desde un lugar más alto y puede ver la vida desde lugares más altos, desde otra perspectiva. Entonces, la perspectiva es diferente cuando estás arriba que cuando estás abajo. Se ve diferente. Y así es la vida del hombre. Mire, en lo natural, pues hablamos, depende de donde usted esté parado. Pero en lo espiritual depende de cómo usted se ve a sí mismo. Cómo se ve a sí mismo. Cómo nos vemos cada uno de nosotros. Cuál es la visión que usted tiene de sí mismo. Y sabe que Abraham podría estar mirando al piso. Podría estar mirando al piso o mirando las circunstancias. Usted puede estar mirándose a sí mismo. Una persona puede estar mirándose a sí misma, mirando hacia adentro, o mirando las circunstancias, o mirando a los demás, o mirando hacia el piso. Y eso determina qué tan lejos vamos a llegar. Y sabe que lo que el Señor quiere es que el creyente salga de esa zona de confort y de esa situación, o de ese estar mirándose a sí mismo. Es bueno a veces mirarse desde la palabra, cómo estoy yo, mirarse uno cómo está respecto al Señor, cómo está mi vida desde la palabra. Pero siempre mirar a Cristo, mirar afuera, mirar hacia afuera. Pero personas pasan mucho tiempo, y a veces por tiempos, algunos lo hemos vivido, mirando mucho hacia adentro, a sí mismo, y yo, y mi vida, y entonces el centro se va volviendo uno mismo, y empieza a ser gobernado por el alma, y eso nunca lo lleva a avanzar en el Señor, nunca eso lleva a una persona a avanzar, a ir adelante, el estar mirándose mucho a sí mismo, contemplándose, viendo sus debilidades, viendo sus problemas, viendo sus limitaciones, viendo el exterior, viendo las circunstancias, viendo los peros, es que pero esto, pero aquello, pero lo otro, y si yo tuviera esto, y si yo tuviera aquello, mi vida sería diferente, y si las cosas hubieran sido así, o mirando al pasado, mirando hacia atrás. Nunca una persona puede avanzar mirando hacia atrás. Ahí se estanca y empieza a retroceder. Entonces, ni mirar atrás, ni mirar a uno mismo, ni mirar las circunstancias, ni mirar a los demás. Tampoco sirve compararse con los demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que usted está viendo en este momento? ¿Y dónde está usted en este momento? ¿Dónde está parado? Porque el Señor nos destinó para ver desde las alturas. Pero aún siendo creyente, uno puede estarse viendo por el piso, estar mirando desde una condición muy baja, porque está muy consciente de esta vida, de lo natural, de sus necesidades, está gobernado por el alma. Entonces eso impide que usted pueda estar en un lugar, en el Espíritu, un lugar en el Señor donde usted puede tener una visión más clara, donde podemos ver con mayor claridad. Y lo otro, el Señor dice, alza tus ojos, o sea, lo que el Señor dice es levante su mirada, no se quede allí, no se quede mirándose a sí mismo, no se quede mirando afuera, no se quede mirando para un lado o para el otro, sino levante la mirada para que pueda ver más allá, para que pueda ver más, para que su visión se expanda. Levante la mirada, es lo que el Señor dice, levante la mirada, alza tus ojos, habla de un ver diferente, ver de una manera diferente. Y el Señor dice, hasta donde veas, le dice, hasta donde ves. Y lo que el Señor dice hoy es hasta donde veas. O sea que el Señor quiere cambiar nuestra forma de ver la vida, sacarnos de esa condición, quiere que salgamos de esa condición, sacarnos de allí. Y Él quiere que veamos de una forma diferente, que veamos desde su perspectiva. Él es el que nos lleva a lugares más altos, Él es el que nos lleva más arriba, por su gracia. No es uno luchando, esforzándose, sino
Él nos da una orden, Él dice, alza tus ojos, pero Él es el que lo hace por su gracia en nosotros. Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él es el que lo hace, o sea, nosotros simplemente estamos allí en comunión y nos dejamos llevar por Él. Y Él nos lleva a lugares más altos, a ver desde su perspectiva, desde donde Él ve la vida, no desde este plano natural, ordinario, como el mundo lo ve. ¿Cuál es la visión del mundo? Vivir para sí mismo, suplir las necesidades en esta tierra. Nazca, crezca, reproduzca, muera, se estudie, tenga éxito, no está malo estudiar, no está malo conseguir dinero, no está malo viajar, pero el mundo nos vende la idea de que eso es éxito y eso es tener visión. Pero realmente ver la vida a la manera de Dios, desde la palabra. El Señor le dio una palabra a Abraham para que viviera diferente. Dios hoy nos está hablando su palabra, la que estamos predicando hoy, y Dios constantemente nos proporciona la palabra. Nosotros tenemos la palabra escrita, hablada, todo lo que recibimos, las semillas de crecimiento, los martes que oramos, las enseñanzas de los jueves, los domingos. O sea, constantemente Dios trae una palabra a la iglesia y a todo creyente para direccionar su vida, para que su visión se expanda, para que el creyente alce su mirada, para que tenga una manera diferente de ver la vida, para que veamos la vida como el Señor quiere que la veamos, a la manera de Él, desde su perspectiva, desde lo que Él ha puesto dentro de nosotros, que desde allí nosotros veamos la vida y veamos el futuro de una manera diferente. Entonces, primero necesitamos vida de comunión con el Señor para poder ver desde la condición que Él ve desde un lugar alto, como lo que somos. Hijos amados por Dios, aceptos en el amado, sentados en los lugares celestiales con Cristo, como más que vencedores. Recuerden lo que Gedeón veía, Gedeón decía y pensaba. Y él decía, entonces el pensamiento determina mucho la visión, porque el pensamiento nos lleva a creer en algo y lo que usted crea pues lo direcciona hacia el lugar correcto o incorrecto. Y Gedeón pues lleno de miedo, y el Señor le dice, varón esforzado y valiente. Y bueno, ya es muy reciente esa predicación, recuerdan lo que el pastor nos enseñó allí ese domingo. Y Dios le da la victoria a Gedeón, pero Dios tiene que cambiarle la visión a Gedeón, porque Gedeón veía de una manera diferente. Entonces, todo tiene que ver con el Señor, con su palabra. Una palabra que el Señor nos da para direccionarnos. ¿Y hasta dónde ves? La pregunta es, ¿hasta dónde ve usted en su vida espiritual, relacional? ¿Hasta dónde ve usted su familia? ¿Hasta dónde ve usted la iglesia? ¿Hasta dónde ve usted la nación, la visión del mundo? ¿Cómo ve usted su vida? En sus relaciones, en su vida espiritual. Algunas personas dicen, no, yo no creo que Dios pueda hacer esto o aquello conmigo, yo creo que yo no sirvo para nada, yo creo que yo le fallo mucho a Dios, no, es que yo soy muy inconstante, no, es que yo no tengo talentos, no, es que sean de peros, como Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés no era un hombre que fuera malo para expresarse, porque estaba bien formado, él había sido bien educado, y dijo, ¿y cómo voy a hacer si yo soy niño y yo no sé hablar? Dios le dijo, no me digas que no sabes, no digas que eres niño, ¿cierto? Y que yo soy te envía, o sea, que yo soy el que voy contigo. Pero Moisés se llenó de peros. Y a veces nosotros pensamos que Dios no puede revelarnos más, que yo no puedo ir más allá con el Señor, que es que yo soy así, que yo soy que depende de mí y no que depende de Él, como hemos aprendido. O que en el servicio a Dios yo no puedo ir más allá, que yo no tengo talentos, y entonces nos llenamos de peros y de excusas. En la vida familiar, el Señor quiere que usted piense en grande, o sea, acerca del servicio a Él, de lo que Él tiene para revelarle para su vida, para que usted desarrolle el propósito de Él en esta tierra. Y el Señor quiere que usted piense en grande acerca de su familia, que usted piense bien, pero a veces te dice, los hijos no han crecido, y ya dicen, no, ¿y con qué le vamos a dar universidad privada como está todo de caro? Empiezan a hablar derrota, a pensar mal y a hablar mal. Y eso obviamente los direcciona. Pero hay gente que no tiene recursos económicos, pero está diciendo, pero imagine este chinito con 7 años y dice que quiere ser médico. ¿Y de dónde? ¿Usted sabe cuánto vale esa carrera?
vale mucha plata. No, empiezan de una vez a decir que no se puede, hablar lo equivocado, a pensar mal y hablar mal, y esa es la visión que tienen de la vida. Empiezan a hablar mal respecto a sus hijos, respecto a su familia, respecto a su pareja, a su esposo, su esposa. Y Dios quiere que usted piense en grande respecto a su familia. Primero, lo que dice la palabra: mi generación será poderosa en esta tierra. Usted puede hablar fe: mis hijos son benditos, mis hijos tendrán provisión para estudiar, para su alimento. Señor, tú abrirás puertas. Claro, usted puede hacer un plan de ahorro, puede hacer muchas cosas, pero usted confía en que el Señor se va a glorificar y el Señor se va a manifestar, que sus hijos vivirán para el Señor, y sin importar lo que usted vea, usted puede creer y orar y decir: Señor, gracias porque mis hijos son tuyos, mis hijos son para tu gloria, mis hijos te servirán, te adorarán, mis hijos no son para el mundo, mis hijos te servirán desde su juventud hasta sus canas. Pero usted empieza a decir: ¡ja! ¿Cómo está este mundo de terrible? A mí una persona me dijo hace poco que quería irse del país, que tiene un hijo pequeño, y que sobre todo por la educación de ellos, que porque el mundo se quiere ir para Canadá o Estados Unidos, y que porque pues está terrible, y por allá está terrible, está peor todavía, o sea, la corrupción moral es tremenda. Entonces decía que se quería ir por eso. No, usted no debe tener temor, usted eduque bien a su hijo y confíe en que Dios lo va a guardar, confíe en que Dios lo va a guardar sin importar donde esté: Colombia, Estados Unidos, Canadá, el país que sea. Pero esa es la confianza del Señor, esa es la visión que usted puede tener de la vida. Entonces, cuando pasamos tiempo con el Señor, como lo hacía Abraham, Dios puede cambiar nuestra visión, darnos otra perspectiva de la vida, la perspectiva del cielo. Podemos ver la vida de una manera diferente a pesar de las circunstancias. Claro, no vamos a negar, no podemos negar que el mundo está cada vez más corrupto, que el mundo está terrible, que la situación económica, que si esto, que si el nuevo presidente, que si el anterior, y la gente se queja. Y uno ve gente que sigue desarrollándose y sigue emprendiendo. Y en tiempo de crisis siempre surgen personas emprendiendo hacia algo nuevo y saliendo adelante. Gente que aprovecha esas crisis, que tiene una visión diferente de la vida. Dos visiones diferentes. En tiempo de crisis, dice el dicho, unos lloran y otros venden pañuelos. Depende de la visión que usted tenga. Entonces usted en crisis usted puede elegir llorar o puede decidir vender pañuelos. Depende de la visión que usted tenga, de lo que va a hacer en esa crisis. Entonces, cada uno en la presencia del Señor es transformado y llevado más allá para que su visión cambie. Pero el Señor dice: alza tus ojos, sal de la condición donde estás, sal de tu comodidad, sal de ese aletargamiento. Eso se llama como estar embotado, o sea, estar como englobado. O sea, salga de ahí y quite toda distracción, todo lo que lo puede distraer, desenfocar. Se ha hablado de, está desenfocado, desenfocar. Y es que cuando un lente de estos, usted lo enfoca, usted ve que la imagen se va regulando y va haciendo cada vez mejor hasta que queda ya en el punto que es. Si usted toma la foto, graba el video. Y así es el ojo humano también. El ojo humano se enfoca hasta que puede ver bien algo, hasta que la visión sea clara. Entonces necesitamos alzar la mirada, estar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hasta donde usted vea, va a conquistar. Si usted dice que usted no va a poder estudiar, si usted dice que sus hijos no van a llegar lejos, que van a estudiar, que tocas quedarse en una empresa por el mínimo porque no se puede dejar el trabajo hoy en día porque eso está difícil. Si usted piensa que no va a llegar más allá en el servicio a Dios, o que su economía no va a mejorar, pues hasta allá va a llegar, hasta donde usted pueda ver. Entonces, primero ve y luego llega allá. Recuerden cómo conducían en las curvas, cómo se conduce. Primero usted ve, hasta donde usted ve, hasta allá va a llegar. Entonces depende de qué tan lejos pueda ver. Bueno, dice, yo quiero hacer un énfasis allí, dice, volver al capítulo 13, ¿sí? Hay un título allí, dice, Abraham y Lot se separan. Capítulo 13, versículo 1. Abraham y Lot se separan. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai.
al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Otra vez volvió a hacer altar y a adorar al Señor. Bueno, a invocar el nombre en ese mismo altar. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, el fereceo, habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese el Señor a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Entonces miren esto, miren lo tremendo, ¿cuándo fue que Dios le habló a Abraham? Justo cuando se separó de Lot. O sea, había una unión allí. Abraham estaba ligado emocionalmente con su sobrino, tenía un vínculo familiar. Y este vínculo, esta relación allí estaba afectando a Abraham. Y esa relación nublaba la visión de Abraham y le impedía ver lo que Dios quería mostrarle. Esa relación era nociva para Abraham. Y es solo hasta que, o sea, al punto de que estaban teniendo ya conflicto. Y Abraham le dijo: vea, para que no peleemos, nos agarremos aquí más, estamos teniendo ya roces. Abraham le dijo: escoja usted, le dio a escoger, bueno, escoja para dónde se quiere ir. Y para donde escoja, yo me voy al lado contrario. Y dice que Lot miró, ¿cierto? Y vio la llanura del Jordán. Lot vio con sus ojos naturales, porque Lot pasaba mucho tiempo con Abraham, pero lo que conocía Lot de Dios era lo que conocía a través de Abraham. Pero Lot nunca dice allí, dice que ellos se enriquecieron los dos, ¿cierto? Eran ya muy ricos. Pero Lot nunca menciona que Lot edificó altares. Lot no adoraba al Señor, no tenía comunión con Él, no hacía altares al Señor. Era un hombre que no conocía a Dios. Y su visión era natural. Y mira lo tremendo, dice que Lot vio la llanura del Jordán y vio que era tierra buena, ¿cierto? Fértil. Y dijo: esta es mi tierra. Pero como él estaba viendo desde lo natural, él vio solamente la producción, pero no vio las consecuencias, las implicaciones que eso podía tener. Y Abraham de seguro sí podía verlo. Él sabía que allá estaba Sodoma y Gomorra, que eran pueblos paganos, que él no debía acercarse allá. Pero dijo: no importa, hay que producir y eso, no, entonces ¿en qué vamos a trabajar? No hay que producir y esta tierra es buena. Entonces dice que empezó a acercarse cada vez más a Sodoma, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ya sabemos en lo que terminó Lot. Ustedes pueden terminar de leer la historia, que Abraham luego lo rescata, pero Lot se pervirtió tremendamente, él con su familia. Terminó viviendo en Sodoma y Gomorra y adoptando las costumbres de esos pueblos paganos. Pero el asunto allí es que cuando Abraham se separa de Lot, es cuando Dios le puede hablar. Dios le habla y dice: ahora sí está listo para escucharme y para ver. Ahí es cuando Dios le dice: alza tus ojos. Cuando Dios le habla, sale, o sea, hasta que después de que se separa de Lot. Entonces, cada uno de nosotros necesita mirar qué relación, qué situación, de qué es que nosotros necesitamos separarnos. Cosas que necesitamos dejar, relaciones que no convienen, hábitos, situaciones, lugares que nosotros necesitamos dejar, nosotros necesitamos separarnos, que el Señor nos ha dicho, quizás ya nos ha hablado: esto no, pilas con esto, pilas con esa persona, pilas con esa relación, pilas con esto que está haciendo, pilas con ese lugar, porque eso ha nublado la visión. Y a veces uno dice: pero ¿por qué Dios no me habla? ¿Pero por qué no pasan a mi vida? ¿Pero por qué Dios no me muestra? Y es porque hay cosas que están nublando allí la visión, relaciones, personas, que impiden que uno pueda ver más allá. Y solo hasta que Abraham se separó de Lot fue que Dios le pudo hablar y decirle: ahora sí, alce los ojos. Esa relación que tenía con Lot le impedía
levantar su mirada y mirar más allá. Entonces, pregunte usted, ¿qué era lo que veía, lo que vimos allí? ¿Qué veía Lot? ¿Y qué era lo que veía Abraham? Abraham vio algo diferente y quizás la tierra, él podría Lot decir, tan avispado yo, a Abraham a mí me tocó la mejor tierra. Pero Abraham, como era un hombre que conocía a Dios, él pensaba siempre en lo que honraba a Dios y en lo que Dios le había hablado en la visión, ¿cierto? Entonces, mire que finalmente ustedes pudieron ver, usted puede estudiar allí cuál fue el final de Lot, o cómo en su misericordia Dios lo rescató de Sodoma y Gomorra, pero su esposa no, porque miró atrás, ¿cierto? Ya ustedes conocen la historia. Pero lo que construyes con tu visión, eso será destruido, eso no permanece en el tiempo. Mire, la visión de Lot aparentemente era muy buena, y terminó en Sodoma y Gomorra y era muy rico y todo eso. Pero eso se perdió todo. Dice que luego entraron y lo saquearon y lo llevaron preso. Y Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Y después de rescatarlo, él quiso quedarse todavía en Sodoma y Gomorra. Y luego Dios le dio una palabra y bueno, Dios lo libró y lo sacó de allí. Y todo el resto de personas murieron. Por causa de Abraham fue que Dios guardó la vida de Lot y su familia. Pero la visión de Lot no perduró. Eso se destruyó. Todo lo que él edificó con su propia visión se acabó, se desvaneció. Porque lo que no proviene de Dios, de la visión de Dios, no permanece, no lo glorifica a Él. Si no lo glorifica a Él, eso tiende a desaparecer, porque de seguro Lot ya tenía ídolos como tenían allí los pueblos paganos. Entonces, ¿cuál es la visión que usted tiene de sí mismo? Abraham decía, que vamos a leer allí más adelante, creo que es en Génesis 15, Génesis 15. Génesis 15 desde el 1 vamos a leer allí. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham tenía un concepto de sí mismo, o sea, él pensaba algo de sí mismo, eso que ya caminaba con el Señor, ya conocía a Dios, pero en lo natural él veía, él decía, no tengo descendencia, y para ese tiempo, hoy en día es como más normal no tener descendencia, pero para ellos era terrible no tener descendencia, eso era como vivir en la inmunda, así tuvieran mucho dinero, porque ya dice ahí que él era muy rico, pero él dijo, no me has dado descendencia, y me va a heredar un esclavo, ¿sí? Y si usted mira más adelante, Sara, cuando Dios le da la palabra de que le va a dar descendencia, le va a dar un hijo, Sara se ríe, y dice, tan chistoso, o sea, ya me llegó la menopausia y ya no tengo deleite con mi esposo ahora para decir que voy a ser mamá. Entonces dice que Sara se reía, ¿cierto? A Sara le dio risa, por eso Isaac, el nombre que le pusieron es el que da risa, ¿cierto? El que hace reír. Entonces, todo depende. Abraham se veía a sí mismo como alguien que no podía tener descendencia. Y miren lo que dice aquí más adelante. Dios le vuelve a hablar ahí a Abraham y le habla a Isaac. Versículo 4, 15:4. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. ¿A dónde lo llevó? Miren bien ahí. Fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor. ¿Qué hizo Abraham? Creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme, bueno, ahí le habló de hacer un altar y todo eso. Pero le dijo, así será tu descendencia. Pero mire esto, dice que lo llevó afuera. Ahora, quiero que imaginemos esto. ¿Dónde vivía Abraham? Bueno, ellos estaban de un lugar a otro, pero ellos hacían carpas.
Y Dios lo sacó de la carpa. De seguro él estaba en la carpa, ese que lo llevó afuera y lo llevó a mirar el cielo. Y dijo, alce su mirada más arriba, ahora mire al cielo. Ahora no mire al horizonte, mire al cielo. Y le dijo, mire las estrellas, así será su descendencia. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios sacó a Abraham de su carpa para que viera su gloria y viera, le dijo, mire las estrellas y si las puede contar. Obviamente no, pero dijo, así será su descendencia. Y le habló de que le iba a dar un hijo, pero tuvo que sacarlo de allí, una vez más de su lugar de comodidad. Sacarlo de la carpa, porque ¿qué veían en la carpa de seguro? Veía al frente y veía el techo de la carpa, seguramente, no podía ver más. Dios tuvo que sacarlo de allí. Y sabe que Dios quiere sacarnos a nosotros de esa carpa, de esa condición donde estamos, donde no vemos nada, donde todo está nublado, sacarnos de ese gobierno del alma, sacarnos de estar mirando a sí mismos y llevarnos afuera, llevarnos a mirar, o sea, llevarnos a la intimidad, a ver su gloria, a contemplarlo a Él, contemplar la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero nosotros podemos contemplar su gloria allí en la intimidad. Y lo que el Señor quiere es sacarnos de ese estado de aletargamiento, de adormecimiento, de religiosidad, de estar gobernados por el alma, a su intimidad. Y allí en la intimidad Él nos lleva a mirar arriba, a mirar al cielo, a mirarlo a Él, a mirar su gloria, para ver de una manera diferente. Una vez más Dios le da una palabra a Abraham y Abraham obedecía siempre. Eso es lo de resaltar de Abraham, que él lo obedecía sin vacilar. Pero le dijo, sal de ahí, lo sacó de allí. Entonces, Abraham, ustedes ven que en todo lugar edificaba altares, y eso era lo que marcaba la diferencia. O sea, Abraham pasaba tiempo en la presencia de Dios. Y la vida de adoración, el pasar tiempo en la presencia de Dios, la vida de oración trae la visión de Dios para nosotros. La visión para toda la vida, para su vida personal, espiritual, emocional, familiar, económica, la vida de servicio. ¿Sí? La visión que es personal y se conecta con otros. Alguien con visión, alguien con la visión de Dios está dispuesto a moverse o a ser inamovible. Una persona que tiene la visión clara, está dispuesta a moverse cuando Dios le diga. Y es una persona que es inamovible en cuanto a sus convicciones en Dios, que no negocia sus convicciones, no negocia la que Dios le ha hablado. Es inamovible en cuanto a la palabra de Dios, lo que Dios le ha dicho, y se mueve cuando Dios le dice. Y cuando viene alguien a querer moverlo de ahí, no se mueve hasta que Dios no se lo diga o Dios lo guíe. Entonces, si ustedes miran, Dios es especialista en destruir la visión natural. Dios destruye la visión natural del hombre para dar una nueva visión. ¿Qué fue lo que Dios hizo con muchos hombres? Usted mira a través de la Biblia y lo ha hecho con muchos creyentes. Pensemos en el ejemplo de Pablo, de Moisés. Moisés tenía una vida cómoda en Egipto, tenía una visión quizás de riqueza, de grandeza, y Dios lo saca de allí, y le da una nueva visión, y le dice que rescate su pueblo. Entonces destruye la visión que él tenía, los planes que él tenía, y le da una nueva visión, y lo lleva a ejecutarla. Pablo era un hombre que tenía una visión clara. ¿Cuál era su visión? Perseguir a la iglesia, perseguir a los creyentes. Y al tener un encuentro con el Señor, allí Pablo es transformado y Dios le da una nueva visión. Y ustedes han leído allí en Hechos, Dios lo deja ciego 3 días. Y lo deja sin ver nada. Y a veces Dios tiene que dejarnos así, donde no podamos ver nada, donde no hay claridad de nada, para que podamos mirarlo a Él, y donde Él trae una nueva visión. Y allí fue donde Dios le dio la visión de predicar el Evangelio a los gentiles. Esa fue la visión, la comisión de Pablo, y le dio la visión de cómo ejecutarlo allí. Y entonces Dios destruyó la visión que tenía Pablo y le dio una nueva visión allí en su presencia. Bueno, lo vemos con Noé, con David. David era un pastor de ovejas y Dios transforma a David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Y es llevado a ser rey. Dios le da una visión diferente. Pedro era un pescador, era un empresario de la pesca, y Dios lo vuelve un pescador de almas y le da una visión diferente. Entonces, a veces Dios permite que veamos nublado, que no veamos claro el panorama, para que nos rindamos a Él. Ese momento donde uno no ve nada claro, ve todo oscuro, y no ve la salida, y no ve como solución alguna. Dios puede aprovechar esa situación para que nosotros nos rindamos a Él y digamos, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Para que Él nos dé una nueva visión.
respecto a su propósito, a su voluntad. El Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que dice allí es que, si usted mira, lámpara es a mis pies, o sea, tu palabra me alumbra cada paso que doy, y dice lumbrera está hablando de algo que alumbra más, digamos. Bueno, allí en Génesis habla de la lumbrera mayor y lumbrera menor en la creación, que era el sol y la luna. Entonces, como la luz de la luna que alumbra, cuando está la luna despejada, está el cielo despejado y la luna llena, alumbra y uno puede ver con claridad así está en la noche. Y es más o menos lo que habla allí el escritor, lámpara es a mis pies, o sea, tú alumbras mi camino cada paso y me alumbras para ver más allá. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos guía y nos dice, bueno, da un paso allí, avanza unos metros, nos muestra dónde ir, pero también va alumbrando nuestro camino, nos amplía la visión. Es lo que Dios hace con alguien que tiene comunión con Él. Necesitamos separarnos y dejar de mirar alrededor, dejar de mirar a sí mismos y mirar al Señor. ¿A dónde debemos mirar? El Señor le dijo a Abraham, alza tus ojos y hasta dónde ves. Entonces, ¿a dónde debe mirar el creyente? El creyente debe mirar a la cruz, mirar a la cruz. Nosotros necesitamos mirar a la cruz. Vamos a Hebreos 12:2 allí rápidamente. Hebreos 12. Hebreos 12. Tiene un título allí, puestos los ojos en Jesús. Mire, está hablando allí de Abraham y de otros más. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? Para usted ir adelante, usted necesita una nueva visión. Dice, despójese de aquello que le impide correr la carrera, o sea, lo que le impide ver más claro. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puestos los ojos en Jesús. ¿A dónde debe mirar el creyente primero? A la cruz, a Jesús que tenía la visión clara. La visión de él, dice, él tenía la visión clara, dice, porque el cual por el gozo puesto delante de lo que él ya tenía claro que era la redención del hombre, dice, sufrió la, ¿qué dice allí? Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Sufrió la cruz. O sea, soportó lo que tenía que soportar porque él tenía una visión clara. Él derramó su sangre y fue a la cruz por nosotros porque él tenía una visión clara. Y nosotros necesitamos poner la mirada en Jesús, que fue el que llevó a cabo la voluntad del Padre, nos redimió, fue a la cruz por nosotros. Entonces, una persona, si hay alguien nuevo que nos está escuchando, que no conoce a Jesús, que no ha ido a una iglesia cristiana, que no se congrega, que no sabe quién es Jesús y qué hizo por él, usted primero, si está escuchando, necesita mirar a la cruz. Porque claramente si usted no tiene a Cristo, no tiene una visión clara de la vida. Pero cuando usted mira a Jesús, la Biblia dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor quiere que usted mire a la cruz, que lo mire a Él y mire lo que Él hizo en la cruz. Una persona que no ha sido salva, que no ha nacido de nuevo, necesita mirar a la cruz, mirar a Cristo y mirar lo que Él hizo. Y todo creyente necesita mirar al Señor constantemente y no quitar la mirada, puestos los ojos en Jesús, para que la visión sea clara, para ver con la visión de Él, para ver más allá y para dejar de estar pensando en esta vida y pensar más en su gloria, pensar más en su propósito, en su voluntad, en la visión de Él para nuestra vida. Bueno, está lloviendo un poquito, espero no escuche mucho, empezó a llover ya otra vez. Ahora, ¿dónde más mirar? Vamos a Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan 4, 34, versículo 34.
Vamos a leer desde el 31. Este texto está después, si recuerdan que hace poco estudiamos de Jesús y la samaritana, después del encuentro que él tuvo con esta mujer y bueno, y que ella deja su cántaro y se va. Jesús se queda allí, los discípulos se han ido a traer comida y lo dejan solo, recuerdan, allí él está en ese encuentro, allí esa cita divina con la samaritana. Y ellos regresan con la comida, ¿cierto? Versículo 31, 4:31 dice: Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Sí, pero el Señor dice aquí, bueno, vamos a ver aquí el contexto. Ellos le dicen: Señor, come algo, Rabí, come. Y él dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Está hablando de una comida espiritual, ¿sí? Y ellos piensan, todavía no entienden, ¿se le habrá traído a alguien de comer? ¿Sí? Y el Señor dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y dicen lo que dicen, no dicen ustedes: aún falta tiempo, o sea, faltan 4 meses para que llegue la siega, o sea, para la cosecha. Dice: he aquí os digo, alcen sus ojos, dice el Señor, y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y el Señor les dice: alcen los ojos. ¿Qué le está diciendo el Señor allí? Dice: miren, cuando el Señor habla de comida, pensemos en esto. La comida es vital para que una persona sobreviva. Una persona, bueno, no sé cuántos días, no recuerdo bien, cuántos días puede vivir sin comer. Pongamos que sea unos 30 días, qué sé yo, algo así, no sé exactamente la cifra. Pero si llega un punto en que una persona no come, no consume alimentos, se muere de inanición, pierde la vida. Y eso es una necesidad vital. El comer es algo vital, es algo prioritario, importante, es una necesidad legítima. Y ellos le dicen: Señor, come, Rabí, come. Y él dice: yo tengo otra comida que comer. O sea, el Señor le está diciendo, le dice: ¿mi comida cuál es? En el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, lo que el Señor está diciendo es que haga su voluntad y que acabe su obra, es que cumpla el propósito en esta tierra. Recuerdan que hace un tiempo los pastores nos enseñaban sobre que el propósito es mayor que la vida misma. Aquí lo vemos claramente. El propósito de Dios para el hombre es que haga la voluntad de Dios en esta tierra, ¿sí? Nosotros fuimos creados para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Cada persona está creada para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Ese propósito comienza cuando usted nace de nuevo. Si usted no conoce a Jesús, usted no puede cumplir el propósito de Él en esta tierra. Si usted no ha sido salvo, usted no puede cumplir ese propósito. Pero el Señor está diciendo miren, ustedes tienen una necesidad vital. El alimento es vital, es necesario para la vida. Pero hay algo mayor para el hombre, que es hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es un alimento que satisface, que es delicioso, que glorifica a Dios y que trasciende a la eternidad. Usted puede comer muy bien en esta tierra, hablando físicamente, pero eso no va a trascender a la eternidad. Además, la Biblia dice que eso va a la letrina. O sea, que hoy entra por la boca y luego sale al baño allá y ya, hasta ahí llegó la comida. No pasa más de 2 días en su cuerpo. Ese es el ciclo de la comida. No dura más. Dice, eso produce vida a su cuerpo, pero su cuerpo un día se va a acabar también. Este cuerpo, si usted no parte con el Señor antes, este cuerpo se va a morir, se va a deteriorar. Y hasta ahí llegó toda la comida que usted se comió en la vida. Dice, eso es vital y es bueno y es necesario. Dice, pero esa comida no trasciende. Eso es algo que no va a trascender nunca a la eternidad. Pero dice, hacer lo que él dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, que acabe su obra. O sea, hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios, cumplir su propósito en esta tierra. O sea,
Eso trasciende a la eternidad porque glorifica a Dios, porque produce verdadera satisfacción en el hombre hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente llena y le da un deleite que permanece, que no es como comerse una comida deliciosa que usted la comió, uy, qué delicia, y ya pasó. Pero hacer la voluntad de Dios, pasar tiempo con Él y vivir para su gloria, trae un deleite que es eterno, que permanece y que trasciende a la eternidad y que afecta a otros, que trasciende a otras personas y que trasciende a la eternidad y lo glorifica a Él. Porque el propósito, o sea, lo que el Señor le está diciendo es: la comida de mi Padre es mayor que la comida que ustedes me quieren dar ahora, que el alimento natural. Es decir, el propósito de Dios es más importante que la vida misma. Y Él está hablando de que Él había pasado tiempo allí con la samaritana, hablándole de verdades profundas, hablándole de la salvación. Y eso era lo que realmente lo satisfacía y lo llenaba a Él. Y por eso, entonces les dice: ustedes creen que falta mucho tiempo, porque la gente dice: no, después, más adelante, el otro año, el otro mes. Pero el tiempo es ahora, iglesia, el tiempo es ahora de disponer el corazón para el Señor, para hacer su voluntad, para servirle, para cumplir su propósito. Por eso se les dice: ustedes creen que falta tiempo, creen que va a durar muchos años, creen que esto, que lo otro. El joven rico dijo: espera, Señor, que entierre a mis familiares. O sea, espere, yo vivo la vida, porque ellos no se han muerto todavía. Recuerden el pasaje allí del joven rico. Entonces muchos dicen: mañana, hay un dicho que dice que mañana pierde el ovejo la lana. Después, mañana, espere, yo termino la carrera, espere, yo hago esto, espere, yo hago un capital, espere que me case, espere que esto, espere cuando esté viejito y tenga más tiempo. Pero hoy, desde la edad que usted tiene, el Señor lo está llamando. El Señor dice: alce sus ojos. ¿Y qué le dice ahí? Ustedes dicen que faltan 4 meses, ¿cierto? Faltan 4 meses para la siega. Y aquí os digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, ya todo está listo. El Señor dice: es ahora, es ahora. ¿A dónde mirar también? Mire los campos, mire afuera, mire el mundo perdido, cómo está sin Cristo. Mire la vida, mire la gente sin Cristo. Mire el desenfreno que hay en la humanidad. Mire cómo se ha corrompido el mundo. Como dice el Señor, dice que Él llegó y vio la gente y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así quiere el Señor que nosotros veamos a la gente con compasión, como ovejas sin pastor, perdidos, como gente sin visión. Y el Señor quiere poner su visión en nosotros. Allí en su presencia, como Abraham en su presencia, Él pone su visión dentro nuestro. Y Él nos lleva a mirar afuera. Es Él el que nos lleva a mirar afuera. Él quiere hoy que miremos a la cruz, miremos al Señor, que salgamos de esa condición y alcemos la mirada a Él. Y mirándolo a Él, Él nos va a mostrar cuál es la visión afuera, hasta dónde Él quiere que conquistemos. Él nos va a dar su visión para que con esa visión nosotros conquistemos afuera y para que con esa visión veamos a los perdidos, veamos afuera cómo está el mundo y tengamos compasión y participemos de esa cosecha final, de los últimos tiempos, para que usted y yo, si usted hace parte de Desarrollo Integral, nos conectemos más con la visión, para que miremos afuera, miremos qué está haciendo el Señor ahora. El Señor ha dado una visión clara a nuestros pastores para la iglesia y nos ha dado nuevas estrategias para que miremos afuera, fuera de Bogotá, fuera de Colombia, para que usted mire afuera y salga de su comodidad y usted mire a su vecino. Quizás la visión de Dios para su vida ahora es que usted le predique a ese vecino, a ese familiar, que usted lo mire con compasión, que usted pueda discernir que el tiempo de predicarle es ahora, porque quizás mañana esa persona no está, o porque quizás ahora esa es la oportunidad de predicarle y quizás no lo vuelva a ver. Es mirar afuera, es salir de la comodidad, dejar de estar mirando el poco espacio de su vida, como la carpa allí, Abraham, dejar de estar mirando al suelo, sino levantando la mirada y allí en comunión con Dios para que la visión de Dios sea plasmada allí, puesta en nuestro espíritu y poder ver afuera y ver con claridad y ver con el corazón del Señor, con los ojos del Señor, con compasión. Y recuerden esto, conectados. Los pastores, ellos no saben, ellos no me dijeron que tenía que predicar. Yo les di el tema, solamente el título. Pero les digo: iglesia, conectémonos más. Nosotros allí en comunión, el Señor, mire, su visión, la visión que Dios le da a usted va a estar ligada a la visión de la iglesia. Si Dios lo plantó en esta iglesia local, la visión de Dios para su vida va totalmente ligada a la visión de la iglesia.
Y esa visión va ligada a su visión personal. No son diferentes, van por una misma vía. La visión de Dios para su vida personal es la visión para la iglesia local y es la visión de Dios para su iglesia en general. La redención, la salvación del hombre, cumplir su propósito. Pero nosotros necesitamos ahora conectarnos con la visión de Dios para la iglesia y abrirle, alzar nuestra mirada y mirar afuera, mirar a lo que el Señor quiere hacer ahora con nosotros. Y quizás usted no va a ir ahora a Australia, a Villavicencio, al Valle, a Ibagué, a Pereira, Argentina, Estados Unidos. Usted no va a ir a esos lugares ahora, quizás sí, quizás el Señor lo envíe. Pero usted tenga presente que otros están yendo, que los pastores, nuestros pastores están yendo, son los que más viajan a estos lugares. Y que usted pueda ver cómo ve el Señor y como lo que el Señor nos dio ahora y ampliar su visión, ensanchar su corazón y ver claramente, decir yo veo al Señor, yo veo lo que el Señor quiere ahora para mi vida y yo me conecto, yo dispongo mi corazón para lo que el Señor quiere hacer ahora. Y miren, empezamos orando, recuerden, este año de orar, ¿cierto? Servir, sembrar, de dar. Oremos respecto a lo que el Señor está haciendo afuera, por las personas que están, la iglesia que está afuera y las personas perdidas afuera en otros lugares. Sirvamos y demos, hermanos, yo los animo a orar, a servir, a dar. Usted con su ofrenda, con lo que usted siembra, usted está representando la iglesia, usted está participando del propósito de Dios allí. Usted está yendo, de cierta manera usted está yendo, y el ir a esos lugares cuesta, requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Yo los invito a abrir nuestros ojos, a orar al Señor para que abra nuestros ojos como lo orábamos hoy. Cuando Isaías tuvo un encuentro con el Señor, tuvo esa visión, le dijo, ay de mí que soy hombre inmundo, porque han visto mis ojos al Señor. Inmediatamente después de eso, entonces dijo, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Su visión cambió, su visión de la vida. Dios quiere cambiar la visión de su vida. Dios quiere cambiar la visión de los que hemos estado encerrados, mirándonos a nosotros mismos, mirando la carpa, mirando el entorno, los peros, las circunstancias. Y Dios quiere que lo veamos a Él para que Él nos dé su visión allí en la intimidad, poder mirar afuera y cumplir su propósito en esta tierra. Los invito a abrir su corazón, a orar al Señor por revelación, porque la visión se expanda y que nos conectemos nuestra visión, lo que Dios nos ha dado, con la visión de otros, con la visión de la iglesia. Ensanchar el corazón. Alza tus ojos, iglesia, para ver más allá. Alza tus ojos. Que nuestra vida sea coherente con la visión que Dios nos dio, con su palabra. Dios siempre trae una palabra para cambiar nuestra visión. Y allí en su presencia esa visión es afirmada, esa palabra es afirmada. Bueno, un abrazo para todos. Gracias por su tiempo, su disposición. Recuerden que no se me olviden los anuncios. Bueno, ya vamos a orar, pero voy a hablar de los anuncios antes que se me olviden. Nuestra reunión, los martes cavando zanjas, los miércoles la semilla de crecimiento, el jueves la enseñanza. Recuerden, este próximo sábado los que están afuera tienen la reunión, la enseñanza por Meet. Recuerden, el sábado en la tarde. Y estar ahí dispuestos, atentos. Recuerden, conectados martes, miércoles, jueves, el sábado los de afuera, el domingo. Y recuerden, por favor, recuerden esto muy bien, los que tienen carro, yo sé que ha sido difícil para algunos, por favor, iglesia, llegar. Usted prográmese, si usted va en carro, haga de cuenta que su reunión es a las 7:30, para que usted pueda entrar a tiempo, porque si usted empieza ya en las 8, ya llegó tarde. Que su visión le dé para ir más allá y llegar temprano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por amarnos, por hablarnos. Gracias porque así como le hablaste a Abraham, nosotros tenemos ahora tu Espíritu, Señor, y porque tu Espíritu nos guía a toda verdad, y nosotros oramos que por tu Espíritu, Señor, podamos atender la voz y creemos que tu gracia, tu Espíritu nos capacita para obedecer, mucho más que Abraham, que no tenía el Espíritu tuyo dentro, Señor. Creemos que por tu gracia, Señor, nosotros podemos cumplir el propósito en esta tierra, y creemos, Señor, que el propósito tuyo es mayor que la vida misma. Padre, yo oro para que nuestros ojos sean abiertos, que el velo sea quitado y que podamos ver con claridad
cuál es tu voluntad para nosotros, que nuestros ojos se enfoquen en ti, solo en ti, nuestra mirada puesta en ti, Señor, y que asimismo levantemos nuestra mirada para ver más allá y para ver afuera y para ver cuál es tu voluntad para este tiempo, y para conectarnos con la visión de la iglesia y con la visión, esa gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ser discípulos a las naciones, Señor, que seamos parte de esta cosecha final, protagonistas de los últimos tiempos, de lo que tú quieres hacer, Señor. Aquí estamos, Señor. Yo oro que la iglesia toda se disponga para servir, sea predicando a uno, sea a varios, sea afuera, sea en casa, sea al vecino, Dios mío, pero con la mirada levantada para ver de una forma diferente. Señor, tu visión en nosotros, personas rendidas para que tu visión sea implantada en nuestro espíritu, Señor. Y oro por los que no te conocen, Dios mío, que sus ojos sean abiertos para ver su necesidad de ti, y para que al ser salvos, Señor, oramos porque ellos inclinen su oído a la palabra, para que al ser salvos, Señor, tu visión también sea implantada en ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, que me extendí un poquito. Gracias a todos. Bendiciones. Un abrazo. Nos vemos entonces próximamente.